Hola, buenas tardes chicos. Hoy vamos a hacer una clase para la gente de nuevas tecnologías en comunicaciones. Vamos a hablar de una de las tecnologías que si bien hoy eh, resulta ser una tecnología de suma importancia, que mueve las grandes tecnologías de hoy, es una tecnología que surgió en el siglo pasado. Perdón. Es decir, por el año 1950 y algo, ya se hicieron las pruebas, las primeras pruebas. Y es importante tenerlo en cuenta porque gracias a esa tecnología que no es última, genera posibilidades que sí son importantes, para el funcionamiento de lo que hoy es telefonía, de lo que hoy es internet, de lo que hoy es la medicina, y así sucesivamente en muchas áreas de las ciencias. Las fibras ópticas han generado y generan hoy movimientos que son de suma importancia. Pero para hablar de fibra óptica, si bien no nos vamos a especializar en fibra óptica, simplemente vamos a hacer una clase para que ustedes tomen conciencia de que estamos hablando. La fibra óptica eh, ha generado esta revolución que en su principio no tenía, es decir, no tenía las aplicaciones que hoy se les puede dar. Es decir, en su momento, cuando se descubre, cuando se empieza a utilizar, cuando se genera esta tecnología, lo que permitía era poder reemplazar de alguna manera el cable por un elemento que era mucho más pequeño, que podía manejar muchas más señales, eh, y que de esa manera prometía establecer situaciones que iban a ser más prometedoras, sin pensar, porque en esa época prácticamente el Internet no estaba, por lo menos el Internet comercial. Y de esta manera permite llegar a lo que hoy podemos sostener como es tener un buen servicio de Internet. Imagínense, si hoy tuviéramos que manejar un Internet con cables, sería imposible, por lo menos manejar las velocidades que hoy manejamos. Y podríamos haber tenido un Internet de baja velocidad, ¿sí? Seguramente de muy mala prestación, porque, bueno, no, no iba a poder manejar velocidades y iba a ocupar prácticamente todos los planteles exteriores de cables y qué queda para las comunicaciones telefónicas, y hubiera sido todo un problema. Bueno, esta tecnología viene a solucionar un poco este problema. ¿Qué debemos conocer? Es decir, por otro lado, sabemos que hoy la fibra óptica es ampliamente utilizada en todos los servicios. Como habíamos dicho al principio, en todos los servicios, incluso medicinas, ingeniería. Hay un montón de servicios que utilizan la fibra óptica. Hoy, por ejemplo, Internet ya ahora es muy común, se escuchan muchas noticias y posiblemente ustedes se hayan enterado de estas situaciones. Pero los primeros cables de fibra óptica y los últimos también siguen siendo en el mismo lugar, tienen la entrada de los que vienen intercontinentales, que vienen a través de los océanos, ahí en la zona del Mar de Tuyú, la Lucila, Mar de Tuyú. En esa zona, las proyecciones de ingeniería han determinado que era el punto mejor para poder tirar los cables, perdón, las fibras,
que no son simplemente un cable, una fibra óptica así simplemente, sino que vienen provistas de situaciones adecuadas para poder utilizarlas en esos lugares. Imagínense que están a profundidades, a expensas de animales, de los peces, que pueden morder, que pueden estropear, de los enganches que puedan tener a través de algunas embarcaciones y que puedan romper esas fibras ópticas. Hace muchos años, cuando digo hace muchos años, estoy hablando de alrededor de 8 o 10 años, eh, un barco enganchó una fibra óptica en Asia y la cortó. Y en ese momento fue cuando Asia se dio cuenta de la importancia que tenían esa tecnología. ¿Por qué? Y porque todo Asia quedó, de alguna manera, podríamos decir, a oscuras en el sentido de que se quedaron sin internet, sin comunicaciones con Europa, con América. Es decir, no había forma de comunicarse telefónicamente, excepto aquellos que en su momento tenían comunicación satelital, pero después la comunicación eh, celular, la comunicación a través de las redes, internet, los bancos, todos esos servicios quedaron ampliamente incomunicados. Eso duró, creo que un par de días y se solucionó. Todo fue una dedicación completa de la empresa prestadora de ese servicio, porque son empresas privadas las que prestan esos servicios. En estas cuestiones de una inversión tan importante, hay una empresa que es la que presta el servicio, otra que es la que instala, son empresas multinacionales. Hay que entender que hoy por hoy el mundo está intercomunicado a través de fibras ópticas para poder tener internet. Y en el Gran Buenos Aires se hizo un anillo de fibra óptica hace muchos años, que no estoy seguro si se terminó de completar, pero que de alguna manera permitiese el avance de este elemento, de esta nueva tecnología, también en la comunicación dentro del país, ¿no? O sea, la comunicación, estamos hablando telefónica y de redes también dentro de la provincia de Buenos Aires particularmente. Ahora, yendo un poco a la situación particular, ¿qué tenemos que saber nosotros de la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica tenemos que saber que es un capilar más finito que un pelo, que está compuesto por base por silicio, que fundamentalmente permite comunicaciones que comparadas con las telefónicas son cientos de veces más capacidad que un cable. Si yo pudiese transmitir una comunicación telefónica por un cable, por una fibra óptica puedo transmitir cientos de veces más. Fundamentalmente hay que entender que por el cable circula siempre una corriente eléctrica. Si es, digamos, es un cable de teléfono, bueno, circula audio, pero no deja de ser una corriente eléctrica. En cambio, por la fibra óptica, siempre y en todo momento lo que circula es luz. Esto es importante, esto es un dato fundamental. No hay circulación de corriente eléctrica por una fibra óptica, simplemente hay conducción de luz. La fibra óptica tiene muchas ventajas, entre ellas, bueno, una de ellas es la que acabamos de comentar, la amplia capacidad de ancho de banda que tiene la fibra respecto del cable. Otra gran ventaja que tiene la fibra óptica es que por el hecho de pasar luz y no corriente eléctrica por la misma, la hace segura respecto de poder utilizarla en lugares donde puede ser inflamable, explosivo.
quiero decir que en lugares donde puede existir fuego o hay gases y demás, pasar o cables eléctricos que circulen corriente eléctrica sería un riesgo. Habría que tomar muchas medidas de seguridad. Bueno, en la fibra óptica no ocurre este problema porque lo que pasa no es corriente eléctrica, sino es luz. ¿Cuál es ese problema que si circula corriente eléctrica puede ser peligroso? Bueno, la corriente eléctrica, según el tamaño del alambre por el cual circula, si la corriente, si la cantidad de amperes es importante, si la potencia que está circulando por ahí es importante, puede pasar que se sobrecaliente. Si sobrecalienta, perdón, es el punto necesario, puede llegar al punto necesario para la ignición y la explosión, ya que hay un elemento combustible, hay oxígeno, ¿qué falta? El calor. Bueno, lo puede proporcionar eso. Otra cuestión es, supongan que haya llaves, que haya que encender llaves dentro de ese lugar donde hay elementos que son explosivos o que puedan prenderse fuego. Las llaves siempre son contactos que se abren y se cierran y siempre generan chispas, fundamentalmente con el uso. Y eso también es un elemento que puede llevar a una catástrofe. Porque bueno, de alguna manera puede explotar, puede prenderse fuego. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene también la fibra óptica. ¿Qué tiene como desventajas la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica tiene como desventajas fundamentalmente su fragilidad. Yo si tengo que instalar un cable, un alambre, cable, que circule corriente, lo puedo doblar, lo puedo incluso doblar 90 grados o 180 grados, que el cable va a soportar esa situación, ese esfuerzo, sin ningún tipo de problema. La fibra óptica no. La fibra óptica me encuentro con el inconveniente de que solamente puedo tener ángulos muy amplios porque es frágil, es extremadamente frágil. La fibra óptica, si bien viene con un recubrimiento, viene un elemento tensor para que no haga fuerza la fibra óptica y demás, no tengo la posibilidad de el doblado, el manejo brusco de ese elemento. Entonces, eso es un inconveniente que tiene la fibra óptica. Otro inconveniente que tiene es el empalmado, o sea, la unión. Si yo tengo dos cables que están cortados, los pongo así en cruz, los retuerzo, les pongo cinta aisladora y se acabó el problema. La fibra óptica no. ¿Por qué? Y porque si yo hago ese mismo, primero se quebraría porque es totalmente frágil. Pero segundo, yo lo que necesito que es que el empalme sea lo más parejo posible. ¿Para qué? Y porque por esta fibra óptica va a circular luz. Y la luz no se puede desviar. Tiene que pasar ese empalme en la misma forma por el cual, como si no hubiese un corte. Entonces, los empalmes tienen que ser de muy buena calidad y el empalme es esa unión, esa soldadura que se produce en la fibra óptica entre punto y punto. No puede estar desplazado para abajo, para arriba, tiene que ser perfecto. Entonces los empalmes se hacen con una empalmadora. Valga la redundancia, se necesita una empalmadora. Y la empalmadora es un elemento que no se consigue en la ferretería. Yo no voy y digo, dame una pinza que tengo que unir dos cables. No, dame una empalmadora que tengo que unir dos fibras ópticas. No, es imposible. Eso, la empalmadora es un elemento extremadamente caro. Han bajado mucho los precios, pero en algunos momentos valían hasta 40, 50 mil dólares una empalmadora. Son elementos muy caros porque tienen que generar una precisión extrema, el corte tiene que ser perfecto y la soldadura que se produce tiene que ser de ciertas características. Pero bueno, lo importante es saber para ustedes, para el uso de ustedes, es saber que
uno de los inconvenientes que tiene la fibra óptica es justamente ese, la imposibilidad de empalmarlo en forma sencilla, rápida. La velocidad que puede manejar una fibra óptica es una ventaja, es mucho mayor que la de un cable. ¿Cómo se manejan las señales dentro de la fibra óptica? Bueno, en principio hay dos sistemas. Es el monomodo o el multimodo. En principio son esos dos. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes sepan? El monomodo es cuando el rayo de luz circula por el centro de la fibra óptica. Esta situación permite una transmisión más acotada de la fibra óptica, menor capacidad, que si utilizamos el sistema multimodo. ¿Por qué? Porque el multimodo lo que hace es que cada rayo de luz vaya reflectando en la fibra óptica. Si este fuera la fibra óptica, va golpeando por una forma de decir, ¿no? Va reflectando en cada uno de los extremos de la fibra óptica y va circulando. Y pueden ir varias señales de luz dentro de esa fibra óptica. Es decir, son reflexiones con distintos ángulos dentro de la fibra, pero la capacidad que tiene para transmitir es mucho mayor. Les recomiendo buscar algún apunte de fibra, porque ahí están los dibujos más que todo, para que ustedes vean cómo es el monomodo o el multimodo. Pero acuérdense de eso. El monomodo circula por el centro un solo haz de luz, porque y por eso es menor capacidad de transmisión. El multimodos pueden ser varios haz de luces con distintos ángulos que van reflectando dentro de la fibra óptica. Otro dato importante es cuando la fibra óptica tiene la posibilidad de que yo transmito desde una punta y va a llegar un punto en que comienza a decaer esa señal. Entonces hay que generar una repetidora. Depende de la velocidad de transmisión que yo tenga, va a representar la distancia que yo puedo tener útil. Algunos casos son 70 kilómetros, otros 100 y pico, 120 kilómetros. Se han hecho pruebas en laboratorios de ese estilo. Pero, ¿cómo es una repetidora? Porque, a ver, si yo tuviese un cable y tengo que mandar audio y tengo el problema de que la distancia me va a decaer esa señal, se me va a ir atenuando esa señal, bueno, no tendría mucho problema del lado que ya veo que comienza a debilitarse esa señal. Pondría un amplificador que eleve nuevamente esa señal y lo volvería a introducir en el cable, la salida, para que ya salga otra vez con el nivel necesario para recorrer otro tramo. Pero con la fibra óptica yo no puedo hacer eso porque la fibra óptica es un capilar de silicio, pero al margen de eso circula luz. Entonces, yo lo que tengo que hacer cuando tengo una repetidora, o sea, las repetidoras que se utilizan en las centrales para fibra óptica, lo que hace es cuando el haz de luz ya tiene una distancia que comienza a debilitarse, es necesario pasar ese haz de luz, con su información, por supuesto, ¿no?, a una corriente eléctrica, un transductor de luz a corriente eléctrica. Porque ese haz de luz trae la información. Vamos a suponer que es esta transmisión, la que yo estoy dando la clase, estoy hablando. Entonces toda esta información llega a través de una fibra óptica. Cuando llega a ese punto ya debilitado, lo que hace es cambiarlo, transformarlo a una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se amplifica y después que está amplificada, nuevamente se convierte a luz y vuelve a dirigirse hacia la fibra óptica para recorrer otro tramo hasta que nuevamente se hace una repetidora. Así se hacen las repetidoras. Entonces, más o menos ese es el tema de hoy. Es decir, podemos agregar algunas cosas más, pero en general lo que a mí me interesa son ventajas, desventajas,
cómo se empalma, cómo circula el haz de luz, saber fundamentalmente, porque incluso es una pregunta de siempre, de algunos exámenes finales también que en otras materias ha pasado, perdón, que lo que circula por esa fibra óptica no es corriente eléctrica, sino es luz. ¿Eh? Bien. Bueno, y en función de eso, la telefonía celular, las redes de Internet, tienen la capacidad y la posibilidad de utilizar grandes velocidades y podemos tener hoy las redes que tenemos. Es decir, cuando Telefónica o cualquier empresa, Metrotel, qué sé yo, hay varias empresas, TNT, hay varias empresas, proveen velocidades altas de comunicación a través de Internet o redes simétricas incluso. O sea que lo que baja, la velocidad bajada es la misma de la subida, que hoy generalmente nos bajan, no sé, 50 megaciclos y nos suben a 7 u 8, depende. O bajan 100 pero suben 10, 15. Entonces eso es asimétrico. Bueno, con la fibra óptica puede ser simétrica. Es posible gracias a que está la fibra óptica, a este pequeño gran invento que se hizo en el siglo pasado, que tuvo aplicaciones, pero que creo que nunca se pensó en este futuro, en que se iba a utilizar en estas situaciones. También se utiliza para la medicina, en catéteres, para verificar coágulos, obstrucciones en las arterias, es decir, hay un montón de usos en ingeniería para verificar estados de elementos que se fabrican, si no tienen fisuras, si se utilizan elementos de fibra óptica, cañerías obstruidas, es decir, un montón de cuestiones que son propias de esta tecnología. La tecnología que arranca como una cosa importante para cambio de velocidades, pero que nunca piensa en que va a llegar a estos niveles de importancia. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Por favor, vean el video y aparte miren un artículo y después vamos a seguir hablando. Gracias, buenas tardes.